Muy buenos días, estudiantes de los grados 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6 en Economía. Entonces espero que todos estén bien y vamos a seguir continuando con la historia de la economía. Entonces vamos a ver, nos faltan 4 capítulos para terminar la Edad Media, o sea, la edad donde la iglesia era la que dominaba y inclusive dominaba las cuestiones económicas y comerciales. Entonces, en los dos de hoy, vamos a ver dos y en la próxima clase 2, para terminar la Edad Media, vamos a ver los teólogos de París, o sea, los monjes escolásticos. La escolástica es como la escuela de religiosa de ese tiempo, como los monjes interesados en el estudio. Y vamos a ver un filósofo religioso que es muy importante, que se llama Santo Tomás de Aquino, que fue muy clave para darle como esa estructura eh, al pensamiento religioso del catolicismo. O sea, le dio como filosofía, le dio bases para que pues tuviera como más creencia, más soporte, ¿ok? Entonces vamos a ver esos 4 capítulos en 2. Hoy 2 y en la próxima clase 2. Entonces vamos a arrancar. ¿Listo? Entonces recuerden la dinámica de la clase. La dinámica de la clase es que yo voy comentando este video, voy pausando y ustedes van recolectando esa información que yo les digo. Esto hay que averiguar, esto lo estudia. Y recuerda que lo van recogiendo y cuando terminemos este ciclo, la otra semana, ya empezamos a recogerlos. ¿Ok? A recoger los toda la información que hemos tenido en esos capítulos, esos conceptos. Hay gente que me lo ha mandado, pero todavía no. Yo les digo cuándo. Y recuerden el libro de caricatura para principiantes, caricatura para ignorantes, economía para ignorantes, que es ya para finales de este mes. Ya nos queda prácticamente nomás solamente 10 días, 8 días para recoger eso, ¿ok? Pues entonces empecemos con el capítulo 8 de este economista. Donde viajamos a París. En el siglo XII, en la Universidad de París se estudiaba teología. Estos teólogos, ya entrado el siglo XIII, empezaron a interesarse por las cuestiones económicas. Hablaron del precio justo, pero en lugar de limitarse a establecer este como aquel que se obtiene tras una libre negociación. Bueno, yo creo que ya precio justo ya lo han investigado, ¿no? Si no lo han hecho, entonces coloquen ahí qué es precio justo desde el punto de vista económico. Recuerde que todas las investigaciones son desde el punto de vista económico, ¿ok? Entonces, porque ganancia puede ser de otra cosa, pero ganancia desde el punto de vista económico ya es otra cosa. Entonces, ¿qué es precio justo? Yo creo que ya lo han investigado. Y recuerden que la teología es el estudio de Dios. Un teólogo que es el que estudia las cuestiones derivadas con la religión o con su Dios. Eso, teología lo estudia más que todo en la universidad religiosa. ¿Ok? Siempre y cuando entre dentro de los límites de lo que puede considerarse un precio justo, pues no. Para ellos, el precio debía de coincidir al céntimo con el precio justo, o si no, se estaba pecando. El precio justo dejó de ser una referencia a ser una imposición. Si un vendedor cobraba un precio mayor al justo, estaba en pecado mortal. Ante tan graves consecuencias, ¿cuál era el precio justo? Era necesario saber. Entonces recuerden, ¿no? Retomamos otra vez. La iglesia tenía un pensamiento muy conservador en cuanto al dinero. Era como pecado amasar fortuna, tener dinero, préstamo, la usura, cobrar intereses. El precio justo tenía que ser el natural, lo que era, ¿ya? Si uno cobraba, por ejemplo, una cuestión un poquito superior, era considerada como pecado, como podemos ver esto. Entonces vamos a ver la definición pues de aquí, según los teólogos de París, ¿qué era el precio justo? Saberlo. Pues nada, dijeron pues el común del mercado, y en aquellos productos con precios regulados, pues el que haya regulado el gobernante. San Alberto Magno enunció lo siguiente: precio justo es aquel al que se iguala el valor de los bienes vendidos con la estimación del mercado en ese momento. Dicha afirmación aclara bien poco. Quitando esta restricción del precio justo, los teólogos sí que veían con buenos ojos a los mercaderes. A ver al mercader como una persona importante y necesaria en la sociedad. Bueno, ya estamos pasando una parte importante de la Edad Media, una parte que era muy eh, dominada por esa iglesia ciega, esa iglesia que quería imponer. Ya empezaron un poquito a ceder, o sea, seguían siendo muy conservadores, como siempre ha sido la iglesia, pero ya empezaron a darle como un buen trato a los comerciantes. Tanto así que finalizando la Edad Media, en el siglo XII, XIII y XIV hay un auge de los comerciantes, de los vendedores impresionante, los mercaderes.
Comerciantes son los mismos mercaderes, mercaderes de mercancía. Entonces en los puertos de Italia empezaron pues a haber más negociaciones, más flujo de mercancía y ya empezaron a verse con buenos ojos siempre y cuando se vendiera el precio justo que era el regulado por las autoridades. O sea, este economista que es el autor de estos videos es muy, no, conservador, no, es muy liberal y muy amigo de la sociedad de mercado privado, la sociedad de economía capitalista. Entonces siempre defiende la privatización y ataca mucho la regulación del Estado, de los gobiernos. Entonces vamos a ver qué pasa con los mercaderes. Ayudó el redescubrimiento de los textos de Aristóteles, cuya filosofía empezó a incorporarse en los escritos de estos pensadores. Se empezaba a entender, por ejemplo, cómo la división del trabajo era vital para la sociedad, así como el lógico intercambio de bienes y servicios derivado de la especialización. Una mala interpretación de estos textos le llevó a creer que el determinante del valor de un bien para Aristóteles era el trabajo y los gastos incurridos, y no la necesidad del consumidor. O sea, hubo un filósofo griego que retomaron en la Edad Media, sobre todo finalizando la Edad Media, en los siglos XII, XIII, XIV y algo del XV, pero no era porque lo habían traído los europeos, fue porque fue tomado por los árabes, por dos filósofos árabes que llamaban a Avicenas y Averroes, que fueron los que trajeron a Aristóteles. Pero fue mal interpretado, porque decían que el trabajo, el valor es igual al trabajo más los gastos. Vamos a ver con la contradicción. O la utilidad que pudiese tener para él un determinado bien. Esto es jugar con fuego, ya que pregonar que las cosas valen el valor del trabajo o los gastos que se necesitan para crearlas es un error letal para las sociedades humanas. Thomas Cavan observó que el mercader movía los bienes de lugares en donde estos abundaban a lugares en donde estos escaseaban. Viendo el comercio como algo útil y necesario, también justificaron la existencia de un beneficio con el que se pudiese mantener el comerciante y su familia, y se podía obtener más beneficio, siempre y cuando el sobrante se donase a la caridad. O sea que ya le empezaban a dar un trato bueno al comerciante. Por ejemplo, tienen que investigar mercader. ¿Qué es un mercader? ¿Qué es un comerciante? ¿Ya? Y investigar también lo de qué es un beneficio, qué es un excedente, recuerden. Pero decían, los excedentes tienen que pasar a la caridad, porque siempre pensaban en el perdón, en la caridad, en el otro, el pensamiento religioso, la sumisión, la piedad, la misericordia, el pobre. Recuerde que ese es el pensamiento religioso, que no va muy de la mano con la economía privada ni la economía capitalista salvaje, para nada. Iban condenando, por tanto, la obtención del beneficio movido por la avaricia o la acumulación de riquezas. Veían el beneficio simplemente como el salario que obtenía el mercader al transportar los bienes, almacenar. Este es otro concepto que tienen que investigar, el concepto de salario. Beneficio yo creo que ya lo investigaron, que es el beneficio del punto de vista económico. ¿Y qué es salario? Ustedes tienen que investigar qué es salario, ¿ok? Entonces, dicen la leyenda que salario viene, que antes pagaban con sal. De ahí viene la palabra sal, salario, que antes pagaban con sal. Pero no está científicamente, históricamente comprobado, es más bien una leyenda. Pero yo creo que más o menos fue así, ¿ok? Y asumir los riesgos de su actividad. Los teólogos también denunciaban el cobro de un interés, en ocasiones despreciándolo directamente y tratándolo como un robo. Guillermo de Auxerre equiparaba el cobro de un tipo de interés a la venta de tiempo, y como el tiempo era propiedad común de toda la humanidad, era condenable cobrar por él. Sin saberlo, se estaba acercando al concepto de preferencia temporal, pero aún tendrían que pasar siglos para que el concepto de la preferencia... Esa preferencia temporal la vamos a ver después, en la modernidad. Entonces ya le estaban hablando de, si quieren lo pueden investigar desde ahora, qué es preferencia temporal desde el punto de vista económico, pero eso lo utilizaremos más adelante. Temporal se tuviese en cuenta en la explicación del tipo de interés. Guillermo dijo que el cobro de intereses que se observaba de forma natural en el comercio no era voluntario, ya que el prestatario, el que recibe el dinero en préstamo, preferiría no tener que pagar intereses por él. Pero llevado este estúpido razonamiento al resto de transacciones, a un comprador también le encantaría que el vendedor le entregase el producto gratis. En fin, que se cubrió de gloria. Pero bueno, ahí vimos antes una palabra que llama la palabra cliente. Investiguen qué es la palabra cliente. ¿Listo? Bueno, entonces esa era la idea, ¿no? Como en general se odiaba tanto a la usura, pues sus infantiles argumentos eran usados a menudo para condenarla. Un alumno del ya mencionado Alberto fue Santo Tomás de Aquino,
quien marcaría un antes y un después en la historia del pensamiento económico. Le enseñó que el precio justo es el común del mercado, que el mercader desempeña una función social necesaria y que la usura era una aberración. Mientras le enseñaba estos conceptos, iba introduciendo las ideas de Aristóteles a su alumno. En el próximo vídeo veremos... Bueno, entonces, Aristóteles se va a introducir en el pensamiento económico con Santo Tomás de Aquino. Y vamos a ver que Santo Tomás de Aquino va a defender pues al comerciante, al mercader, pero también va a despotricar o va a criticar la usura. Entonces vamos a ver el otro capitulito que también es cortico. Bueno, aquí ya estamos con Santo Tomás de Aquino y vamos a ver cuál es el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. De la historia del pensamiento económico. En este vídeo veremos a Santo Tomás de Aquino, que vivió entre el año 1225 y el 1274, y fue un estudioso de Aristóteles y creador del concepto de la ley natural. Si definimos la escolástica como un movimiento filosófico medieval que trata de armonizar la razón, la fe, la obra de Aristóteles. Entonces, un concepto pues que no vamos a estudiar es escolástica. ¿Qué era la escolástica? La escolástica es la escuela religiosa de la Edad Media, o sea, era como estudiar la teología, los santos y todas esas cuestiones de sacramentales y cléricas de la Edad Media. Y pues estudian a San Agustín y Aristóteles y los filósofos griegos como Platón y Aristóteles. Entonces vamos a darnos cuenta que esa religión católica tiene mucho de Aristóteles y Platón, el idealismo, ¿ya? Y la Biblia. Podemos decir que Santo Tomás de Aquino, así como sus maestros, echaban a andar la escolástica. Basándose en estas fuentes, Santo Tomás de Aquino trató de entender la ley natural. Para un creyente como él, Dios era el creador de las leyes naturales, pero éstas aplicaban a todo el mundo, independientemente se creyese en Dios o no. En lugar de apoyarse en revelaciones sobrenaturales de las que obviamente un no creyente iba a pasar, trató de crear una ética para el ser humano, usando un razonamiento científico. O sea que Aristóteles le colocó como filosofía, como estructura, como bases al pensamiento religioso. Le colocó como, por decir algo, lógica, como una especie de semiciencia para que la gente pues tuviera más bases, ¿ya? Científico para dar a entender esa ley. Empezó con el tema de los precios, siguiendo a sus maestros con la idea de que el precio justo es uno solo, es exacto y es el común del mercado. Sin embargo, dijo que en la formación de este influía la utilidad que ese bien tenga, así como la cantidad de gente que demandase ese bien. Por otro lado, observó también la importancia de la oferta, observando que en los lugares donde los bienes abundan, su precio era bajo, y en los lugares donde los bienes escaseaban, el precio era alto. El mercader los movía del sitio donde abundaban. Entonces recuerde que en el primer periodo, antes de la cuarentena, estamos viendo lo de la oferta y la demanda, en ese tallercito largo que les dejé. Entonces, ese señor, Santo Tomás de Aquino, que es muy importante para la iglesia, para la filosofía pues, religiosa, nos habla ya de la oferta y la demanda. Entonces decía que cuando había mucha oferta, pues los precios bajaban porque los mercaderes se movilizaban para cubrir las necesidades. Entonces le dio lógica a la oferta y la demanda. Al sitio donde escaseaba. El primer mercader que hacía esto estaba legitimado a cobrar un precio mayor en el mercado de destino, hasta que el resto de mercaderes trajesen más mercancía, momento en el cual el precio bajaría. Lo que justificaba este precio más elevado inicial era la incertidumbre de que los cargamentos futuros fuesen a llegar. Es un mundo peligroso el del mercader. Habló del trabajo y de los gastos, pero concluyó que estos no influían en absoluto a la hora de determinar el precio de un bien. Solo venían a justificar la existencia de un beneficio para el mercader. Se dio cuenta del beneficio mutuo que hay en la compraventa. Una parte tiene lo que la otra necesita. Sin embargo, repitió el mismo Entonces, concepto para investigar, beneficio mutuo. ¿Qué es beneficio mutuo? erróneo razonamiento de Aristóteles, diciendo que el intercambio solo es posible cuando para los individuos el valor de los bienes intercambiados es el mismo. En el vídeo de Aristóteles ya explicamos por qué esto no es así. Un intercambio se produce cuando se valora más el bien que tiene el otro que el que tú posees. Si te diera igual, pues no habría intercambio. Habló del dinero monetario, diciendo que Entonces, si pillan el sesgo, o sea, la inclinación del autor de estos videos, que cuando una persona intercambia tiene que haber una ganancia necesariamente, pues yo no sé, yo no pienso así, porque hay veces uno intercambia ideas, intercambia cultura, música, pensamientos, y no necesariamente todo intercambio tiene que haber una ganancia.
Entonces aquí podemos ver el sesgo de la economía capitalista y salvaje de este autor. Era un medio de cambio, una medida de expresión de valores y una unidad de cuenta. Observó que el poder de compra de la moneda fluctúa menos que en el resto de bienes. Si se intercambiaba trigo por cabras, dependiendo de la cosecha, una cabra podía costar 50 kilos de trigo en un año de mala cosecha o 100 kilos de trigo en un año de buena cosecha. Pero el precio de una cabra O sea, los intercambios van dependientes de los contextos. ¿Qué son los contextos? Lo que pasaba en la temporada, el clima, las crisis, los problemas, entonces suben y bajan. Como podemos ver en este epidemia de coronavirus, que muchas cosas subieron y otras cosas bajaron. expresado en unidades monetarias no variaba apenas. Estamos hablando del dinero metálico, como el oro. Poco sabía Aquino que en el futuro la humanidad rendiría pleitesía al diablo y el poder de compra del dinero variaría más que el del trigo. Y llegamos a sus razonamientos sobre la usura, entendida esta como el cobro de un interés aunque éste sea bajo. Es una pena que por prejuicios adquiridos en base a nada, Santo Tomás de Aquino siguiera condenándola, si bien solo condenó el cobro de intereses en los préstamos de monedas. Como vimos, Bueno, esto sí es muy chistoso, porque él decía que la usura era condenada y los préstamos siempre y cuando fueran en monedas, pero si fueran de otra cosa no sería condenable. Entonces si uno intercambiaba otra cosa y le encimaba, por ejemplo, una libra de arroz, no era condenable, pero si era con moneda, sí era cosa diabólica, algo muy extraño. Otros autores habían condenado el cobro de un interés cuando se prestaban bienes. Santo Tomás de Aquino no, solo lo condenaba cuando se prestaba monedas. Para entender el razonamiento de Santo Tomás de Aquino, empecemos con un ejemplo. Imagina que Pablo le presta un barril de vino a Ramón y Pablo le cobra a Ramón por cada copa de vino que se toma en el tiempo que tiene el barril de vino en préstamo. Al finalizar el contrato, Pablo le exige a Ramón que le devuelva el vino que le prestó en su totalidad. El pago por el uso no procedía, solo el pago, en este ejemplo, en vino al vencimiento del contrato. Una reflexión que hago yo aquí es que el vino, al igual que vimos en el caso del trigo, podía variar su valor. Luego en el caso de, qué sé yo, hubiera habido una buena cosecha y el valor de vino hubiera disminuido, entiendo yo que Pablo podría pedir más vino de vuelta a Ramón. En la moneda, igual. Cobrar por el uso de la moneda para Santo Tomás de Aquino no era correcto. En el préstamo se transfiere la propiedad de la moneda, del prestamista al prestatario, el que la usa. La moneda, como el vino, tiene... Bueno, conceptos para investigar: prestamista y prestatario. ¿Qué es un prestamista en la economía y qué es un prestatario? Entonces investiguen eso, por favor. La característica de que al usarse desaparece, y por eso no se debe cobrar por su uso. Sin embargo, en el préstamo de monedas el prestamista exige dos pagos: el interés, que sería el pago por el uso, que para Santo Tomás de Aquino no procedía, ya que era usura, y otro pago, que era la restitución del dinero prestado al vencimiento, Claro. que según Santo Tomás de Aquino era el único que procedía. Como la moneda tiene un valor muy estable en el tiempo, se devolverá la misma cantidad que se prestó. En contraste, si se da una casa en préstamo, transfieres... Hoy no se puede, uno hace un préstamo a un banco y no tiene que devolver lo mismo. Tiene que devolver el dinero más muchos intereses, aparte de otras cosas, otros más intereses, porque el dinero se devalúa. Vamos a ver luego el concepto de evaluación, que también es muy peligroso. Pero en ese tiempo el dinero era más o menos estable, no como ahora. la propiedad y el uso. La casa no desaparece al usarse. La propiedad y el uso son cosas distintas. El que vive en la casa paga su alquiler y al finalizar devuelve el bien como pago de haber sido el propietario durante el tiempo que durase el contrato. Sin embargo, con la moneda no. La moneda es estéril. Por sí sola no genera nada, ni crea utilidad, por lo que no hay nada que remunerar. Cuando la usas desaparece y ya no la tienes. No procede pagar por su uso. El único pago legítimo es la devolución del principal. Cierto es que el bien que obtienes lo obtienes para usarlo y sacar de él un rendimiento o una utilidad, pero eso... Desde el punto de vista de él, ¿no? Porque para él todo es utilidad, rendimiento, beneficio. Bueno, hay gente que no piensa así. Hay un concepto que ahorita no se me pasó, que es de beneficio, pero eso ya lo habíamos investigado, ¿cierto? no lo tuvo en cuenta Santo Tomás de Aquino. Bueno, esto es una explicación que hace aguas por todas partes, pero hay que tener en cuenta que estaba tratando de explicar la usura en un marco en el que se rechazaba de plano y en un tiempo en el que conceptos como la preferencia temporal, el coste de oportunidad o el riesgo aún no estaban maduros. Habló de las sociedades mercantiles, las societas, diciendo que eran lícitas y que no caían en pecado. Entonces, para investigar qué es una sociedad mercantil, qué es una societa, que Santo Tomás lo veía con buena cara y va a ser el futuro
germen de la organización de los burgos, de los comerciantes, de los gremios de comerciantes que en ese tiempo no mandarían, pero en el siglo XVIII y XIX se tomarían el poder y hoy somos dominados por los burgueses, por esas societas. De usura. En estas societas había un socio activo, que era el que curraba en la empresa, y otros que no, que solo ponían dinero. Eran los socios capitalistas. Para Santo Tomás de Aquino, aquí no se transfería la propiedad del dinero, era su dinero, y por tanto era correcto la obtención de un beneficio sobre la inversión. La propiedad de la moneda es del socio capitalista, pero el uso era del socio activo. Al igual que en el resto de empresarios, el riesgo que asumían justificaba ese beneficio. Esa es una disculpa de los capitalistas. El riesgo. Dicen, no, todo negocio genera un riesgo. Entonces, yo no sé si voy a perder. Pues es muy poco probable que pierda. Sí hay gente que pierde. Sobre todo esa gente que pues no tiene mucha idea de economía, de transacciones, pierde. Pero la mayoría de las personas que generan, invierten, se meten en cuestiones de negocios, o son socios, son propietarios, socios capitalistas, les va bien, porque el capitalismo trabaja en torno a la especulación, la viveza, la transacción, y no sé, para mí el capitalismo en sí, los negocios no generan un buen ambiente. Yo no soy creyente, pero en algo estoy de acuerdo con esta gente de la época medieval. Beneficio. En este caso, la moneda sería fértil, porque tras meter una moneda en la empresa, al recuperar la inversión, si ha ido bien, obtienes más monedas, por lo que Santo Tomás de Aquino tuvo aquí una contradicción. En cuanto a la propiedad, creía firmemente en la superioridad de la propiedad privada sobre la propiedad comunal, incluyendo la propiedad de los factores de producción. Y esto es clave en lo que vamos a ver de ahora en adelante. Entonces, por favor, diferencien qué es propiedad privada y propiedad comunal. Si no lo han investigado, investíguenlo de una vez. Propiedad privada y propiedad comunal. Santo Tomás va a defender la propiedad privada, porque dice que uno defiende mejor lo que es de uno y no lo que es de todos. Porque uno con las cosas propias, pero depende, ¿no? De lo privado. Si ya son tierras comunales, si ya es de una ciudad. Hay cosas que se deben defender, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, la cultura, que debe ser comunal. Cosas privadas son como cosas materiales de uno, como gustos. En eso sí estoy con las capitalistas. Pero en la salud, la salud no tiene que ser privada. La educación tiene que ser pública. La seguridad, pues la policía es un poquito corrupta, pero tiene que ser pública. ¿Qué tal una policía privada? Impresionante para el beneficio de unos. Diciendo, al igual que Aristóteles, que se cuida más lo que es de uno que lo que es de muchos. Según él, ¿no? Incorpora a la ley natural la teoría de adquisición del derecho romano, diciendo que, primero, el hombre es propietario de sí mismo, siempre y cuando tenga raciocinio. Y segundo, usar un terreno que no es de nadie y crea en esa persona un derecho de propiedad sobre el resto. Y puede usarlo siempre. Pero eso no aplica para esta época. Tanto terreno baldío que hay en Colombia, tanto terreno de engorde, que se utiliza, por ejemplo, para la ganadería, para el pastoreo de ganado, sin utilizar. Y eso no, la tierra en Colombia, muchas tierras son como de ganancia, como de engorde, y no son utilizadas. Entonces decía esta teoría que si usted se apropia una tierra y la trabaja, pues tiene derecho sobre ella. Entonces, el que trabaja la tierra es de él. Y eso es un pensamiento con mucha lógica y con mucho sentido común. Y cuando su uso no perjudique a ningún otro. También dijo que Dios había puesto al hombre en la tierra para que trabajase. El hombre es quien persigue objetivos en la vida, y no las sociedades. Esto ya empezaba a sonar muy bien. Por aquella época, el jurista... Para él suena bien porque este señor autor es demasiado capitalista. No, el trabajo es necesario, uno tiene que trabajar lo necesario, pero uno debe convertirse en esclavo del trabajo. Recuerden, hay que trabajar para vivir, no vivir para el trabajo. Si usted trabaja 12, 18, 20 horas, se convierte en un esclavo de eso. A no ser que usted trabaje en cosas que le nazcan y como cosas artísticas, como ser pintor, ser escultor, ser músico, que usted le mete toda, pero un trabajo uno disculpa la gente que pues que trabaja en bancos, trabajando en un banco, es terrible, o vendiendo
o cosas que a uno no le guste, que no tengan sentido, o firmando papeles en la oficina, tareado. Por ejemplo, a mí ese trabajo me gusta porque enseño, me divierte la historia, las sociales, la economía, le veo lógica y pues me divierte, pero hay gente que el trabajo no. Entonces depende. Entonces tampoco hay que vanagloriar el trabajo y hay que darle sentido al ocio, al desocupe, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ver una buena película, escuchar un concierto, estar con los amigos. O sea, no todo tiene que convertirse en trabajo, aunque el trabajo es necesario. Y además el trabajo es salud. Tampoco irse al otro extremo, la vagancia. Es pues terrible uno no estar desocupado y pasar los días sin actividad física, sin movimiento. Entonces, los dos extremos son malos, el término medio. ¿Ya? Entonces el trabajo es importante. Accursius también en la Este es misma otro. línea empezaba a cambiar la visión del derecho pasivo al activo. En el derecho pasivo el individuo tiene el derecho a reclamar a sus gobernantes un trabajo, comida, seguridad, etc. Obviamente, para garantizar estos derechos a unas personas hay que obligar a otras a contribuir a la causa, enmarcándose todo en una idea de sociedad que persigue unos objetivos de satisfacción de necesidades. Pero según Santo Tomás de Aquino, el individuo es propiedad de sí mismo, no se le... Entonces él criticaba eso, que los gobernantes empezaran a presionar por impuestos, muchos impuestos. Decían, no, eso va contra la ley natural, porque eso es contra lo privado de cada uno, el individualismo de cada uno que es natural. puede obligar. Y además, el Ujú, ser humano es quien persigue objetivos, claro. y no las sociedades. Ujú. Por su parte, el derecho activo, que había sido predominante en la antigua Roma, cambia el enfoque, respetando los postulados de Santo Tomás de Aquino. Y es que el derecho activo vendría a decir que todo individuo tiene derecho a proveerse él de trabajo, comida, seguridad, etc. A lo Ujú. largo de esta serie estamos viendo que las batallas de las ideas que Sí, ya viene esa lucha entre lo comunal, entre lo privado y entre el dominio del estatal, que eso es lo que va a primar en todo lo que vamos a ver de en adelante. La intervención del Estado y que el propio individuo, la libertad de cada uno, de la iniciativa privada que desembocaría en la economía del capitalismo salvaje. Aunque hay también cosas intermedias, como la economía mixta, ¿ok? Que luego vamos a ver con el neokeynesianismo, que es del siglo XX. Entonces, estudiantes de los grados 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 9.6, les agradezco infinitamente estos dos capítulos. Luego veremos los últimos dos de la Edad Media, para que pasemos pues ya la modernidad, el mercantilismo, la economía pues francesa, qué pasaba con la ilustración. Y interesante pues que ustedes conozcan estos conceptos, vayan recogiendo, por ejemplo, la libertad, que es Acrisola, lo pueden investigar, libertad económica, investigar, y para que pues entendamos bien el tema. Entonces les agradezco mucho, que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase. Adiós.